estamos intuyendo, ¿no?, todas y todos que esta sociedad de alguna manera necesita afrontar cambios y acercarse, acompasarse a una ciudadanía que también está interpretando que la sociedad tiene que cambiar, y esto pasa fundamentalmente por encontrar espacios de encuentro, pensar que no está por un lado la administración y por otro lado está la ciudadanía, sino que de alguna manera hay que encontrar un ritmo, una manera de acompasar un encuentro que todo apunta a que es necesario. La importancia del trabajo en red, que es algo que Berria tiene muy presente porque nos pone en relación a técnicos de disciplinas y de trayectorias muy diferentes, eso es algo que a mí me ha gustado mucho. Berria ha tenido también esa capacidad de contagio y de ilusionarnos, y de ahí creo que debería trascender que esto tiene que ir hacia afuera, no solamente entre los que estamos aquí, sino que crezca hacia afuera, y después también esa responsabilidad que nos genera a los participantes en ese contagio hacia adentro, ¿no?, dentro de nuestra casa, de nuestra institución. En Etxebarri hay una cultura de participación pues notable, que eso ha generado que haya estructuras que se hayan empoderado de alguna manera y que realmente muevan el municipio. Entonces, de ahí, claro, hay mucha gente que ha venido a vivir aquí porque realmente somos un pueblo en crecimiento y que en 10 años ha crecido muchísimo. Por lo tanto, ¿cómo hacer que esas personas se incorporen a las estructuras que ya están o que puedan crear otras? Haurtzaro, nerabezarora eta gaztarora helduta, bizia ikusteko eta mundua ikusteko erak baldintzatuta ikusten da parte hartze eskola horregaitik.